Doctor La Perla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí con el gusto de saludarle. Así es, pues muchísimas gracias. De hecho, cuando usted estuvo en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ahí tuvimos la fortuna de coincidir algunas palabras con usted y recibir un curso en materia de libertad de expresión y ahora que estamos haciendo este webinar de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, acceso a la información, pues me acordé de usted y la pude encontrar a través del Twitter y por eso le mandé un Caray. correo electrónico. No, Muchísimas pues, gracias, de verdad, porque al contrario, tiene pues una vasta siempre, yo sí preparación que, en el tema. gracias, ¿no? Pues domicilio conocido ahí en la UAM y a veces prestada en la UNAM, pero sí, con todo gusto. Y pues más gusto hubiera sido ir allá a la bella tierra de Oaxaca, pero lo bueno de las tecnologías es que nos permite, conectarnos, así que pues aquí a la orden. Perfecto. Pues vamos a iniciar, doctora. Ya en el transcurso se van conectando más compañeros. La plataforma, pues están nada más los anfitriones y ya los demás nos escuchan, nos ven. Ya si en un momento dado deciden hacer una pregunta y todo, pues ya se les da el uso para que puedan expresar libremente. ¿Sí? Perfecto, entonces yo aquí mi idea es presentarles, ya tengo lista lo que fue la reforma del artículo sexto de la simplificación administrativa y los transitorios de las nuevas leyes de transparencia, porque pues yo supongo para que les sea de interés, pues la idea es actualizarles conforme a esta pues iniciativa que tienen de tener una nueva constitución, pues de lo que son los pendientes tanto en materia federal en ese rubro y pues ahí dejarles el dato duro, ¿no? Para que sobre eso hagamos la reflexión. Perfecto, bastante interesante. Pues vamos a iniciar. Ujú. Procedo a su presentación y a la lectura de un breve resumen, porque la verdad es usted la experta en el tema, está muy preparada, su maestría, su mención honorífica, pero bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Pues muchísimas gracias y vamos a dar inicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde Periodismo y Libertad de Expresión, en este nuevo ejercicio del primer ciclo de webinars que estamos realizando y que todos los lunes estamos llevando a cabo y que lo hemos denominado el periodismo hacia una nueva constitución para Oaxaca. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Perla Gómez Gallardo. Ella es profesora investigadora de la UAM, quien abordará el tema sobre derecho a la información y la libertad de expresión con los elementos y datos duros, como ella dice, en relación a esta nueva propuesta de la Constitución de Oaxaca. La doctora Perla Gómez es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, licenciatura y maestría en Derecho, con mención honorífica en la UNAM, doctorado con mención honorífica en la tesis Revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad tratándose de figuras públicas. Fue galardonada con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario en la maestría y doctorado. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores reconocidos nivel 1, ganadora del 29º concurso al premio a la docencia UAM 2020. Es profesora investigadora, titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalca, maestra por oposición de asignatura Derecho a la Información en la Facultad de Derecho UNAM, catedrática de la maestría en Periodismo Político y Económico, curso sabatino en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Creó y coordinadora del curso en línea Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos de las Américas, Trust de las Américas, defensora del lector del periodismo, Síntesis Puebla, Síntesis Hidalgo, y también ha formado como jurado del Premio Nacional de Periodismo 2010. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 2013-2017, articulista en diferentes periódicos y revistas. Pues, doctora, muchísimas gracias por su participación y le cedo el uso del micrófono. Pues antes que nada, muchas gracias por su amable invitación. Lo decíamos al inicio comentando que afortunadamente, ¿no? Las tecnologías nos permiten hacer estas dinámicas y qué bien que se esté haciendo este ejercicio de reflexión, de análisis antes de, pues, lo que será, yo creo, y qué bueno, un planteamiento de la nueva constitución en el estado de Oaxaca.
y bueno, cuna que es, o sea, no solamente una belleza cultural, sino pues también histórica de destacados juristas, pues qué mejor lugar para que sea la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la que dé también un referente en el federalismo sobre los temas de libertad de expresión y de derecho de acceso a la información pública. La idea que les quiero yo comunicar es, en esta oportunidad es lo que se presentó desde en el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución el 5 de febrero del 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Él hace una serie de propuestas que presenta, y lo dijo con toda claridad, lo presenta porque quería reorganizar lo que era la esencia de la Constitución, considerando en este caso una palabra clave que es aquellos cambios que incidieron en el momento neoliberal y sobre todo en los abusos a consideración de presidencia que se tenía en organismos a los cuales se etiquetó como elefantes blancos. O sea, esa, digamos, fueron parte de lo que nos compete en esta materia. Se hace la presentación y se inician las campañas electorales. Hay que decirlo también con toda claridad. No sé qué pasó con el ambiente doctrinario, político, institucional, en donde las personas que encabezaban estos organismos, incluida la propia Suprema Corte, porque también venía la reforma estructural que posteriormente se aprobó, le apostaron a lo electoral, no le apostaron a la reflexión institucional. Y por lo tanto, no hicieron ni debates, ni análisis, nada. Toda la reflexión era, no van a tener una mayoría en el Congreso, no van a prosperar ninguna de estas reformas porque son reformas constitucionales que requieren mayoría calificada. Nos fuimos así. Obviamente, de hecho conocido, gana la primera presidenta constitucional, pero cuidado, la candidata entonces, ahora presidenta, en campaña dijo, hago mías todas las propuestas presentadas por el presidente. Entonces, pues parte de darle el voto a ella para encabezar al Poder Ejecutivo venía de la mano de esas propuestas que quedaron desde febrero. Se viene ya el mes de septiembre y pues sabemos, ¿no? Que también con toda una crítica a lo que pueden ser no las mejores prácticas en cómo se lograron ciertas mayorías, pero logran, de una u otra manera, tener el número de votos necesarios para las reformas constitucionales. Empieza septiembre y se da una cadena casi semanal, o sea, ha sido yo creo que la historia reciente del constitucionalismo mexicano inédita. No se habían hecho tantas reformas, así como el sexenio de Calderón fue el de menos reformas constitucionales porque no lograban ningún acuerdo. Podríamos decir que el fin del sexenio y el inicio del siguiente periodo con un mismo grupo político ideológico en el poder logró un cambio inédito en el número de reformas. Llevaban alrededor de 27 hacia diciembre, o sea, es un tema donde, pues para el derecho constitucional y para la teoría del Estado y muchísimos otros aspectos, sabemos que es un cambio sustancial. Es de obligada reflexión para todos los que estamos en ejercicio profesional, primera de actualizarnos. Podemos estar en este escenario de hasta un 60% de información que ya no manejamos, porque hay cambios de fondo. Y obviamente, ante los cambios de fondo en nuestra Constitución Federal y basándonos en que somos justo una república constitucional, en este caso federal, representativa y democrática, el tema de la federación implica que hay 32 constituciones, con todo y que la última que se logró emitir con un cambio de la reforma política del 2015 fue la de la Ciudad de México. Por lo tanto, todo cambio estructural que trastoque autoridades, elementos, formas que tienen que ver con constituciones locales implican reformas. Ahora, si la idea es que no sea una reforma y que se emita una constitución nueva, pues la alerta, que en mi caso muy acotado a lo que es mi materia de estudio, pues es cómo atender en el caso del artículo sexto y séptimo constitucional, el aspecto, y también el 16 por lo de datos personales, los aspectos de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en México.
Indistintamente les digo, si no hubiera una propuesta de nueva constitución, ya están corriendo plazos para que las constituciones locales sufran cambios en función de la reestructura que se dio en esta que se llamó la reforma constitucional por simplificación administrativa, así le llamaron. Esa de simplificación administrativa conllevó la desaparición de órganos constitucionales autónomos. Y eso hace, como dice, ahorita vamos a revisar, curiosamente, como nunca se hace necesario revisar transitorios. Los artículos transitorios traen la receta y los tiempos. Ahora, indistintamente, como les digo, que no fuera una nueva constitución, ya hay un plazo perentorio para reformas. Si la idea es la nueva constitución, no es ajena a incorporarse en ese cuerpo normativo ya las instrucciones que se dieron desde los transitorios de la reforma constitucional federal. Así que, pues, sin más preámbulo, les quiero compartir, que ya les tengo listas los del diario oficial, ahora sí que el clásico de no me crean a mí, está aquí. Este es el decreto donde está, déjenos achico aquí tantito la pantalla para que puedan ver. En el diario oficial de la Federación ustedes van a encontrar el 20 de diciembre, fue de las últimas reformas constitucionales que se emitieron en lo que ya era cerrar el año. Muchos, la verdad era bastante ingenuidad de repente, muchos decían, no, no van a alcanzar a formular la reforma. No, no, no se va a dar. Ya está acabándose el año. 20 de diciembre se publicó. Y como pueden apreciar, bueno, ya lo hace la presidenta en su calidad de que ya había tomado protesta a partir de octubre. Hace suya lo que el Congreso en su momento dictamina con mayoría calificada y emite este decreto que le envía el Congreso y conste, se había aprobado días antes, y son días, ni siquiera semanas, días antes, y recuerden que toda reforma constitucional implica la mayoría calificada más la mayoría simple de la mayoría simple de todos los congresos. Bueno, de manera también inédita, yo creo que salvo las reformas que en su momento hizo Peña Nieto de esas grandes 11 reformas, que también se le podría llamar que en ese momento sí fueron también estructurales, no se había logrado tanta rapidez en la manera en que se aprobaron por los congresos, dispensando lectura para efectos de tener la lista esta fecha. Una vez que tuvieron la mayoría y hace en su momento la validación el Congreso, lo mandan para su publicación. ¿De qué va entonces esta reforma? Cambio sustancial a la forma en la cual se va a llevar a cabo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Aquí les muestro cómo viene, ¿no? Por cada uno de los artículos. En este caso, la desimplificación administrativa desaparece, extingue, literal, dejan de existir órganos constitucionales autónomos. Les recuerdo que mucho en la estructura del Estado contemporáneo no solo se tienen entes de gobierno, que es la clásica división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que se dio toda una tendencia desde los noventas a la fecha de crear entes de Estado. ¿Qué es un ente de Estado a diferencia de un ente de gobierno? Obviamente, como su nombre lo dice, no gobierna, no son parte del gobierno, son parte del Estado. Y la lógica de crear estructuras estatales es para despojarles de las malas prácticas que puede haber bajo el escenario del quien gobierne en turno, que no estén condicionadas al momento político de quien sea para efectos de la Rectoría Económica del Estado. Recuerden el peor escenario de las peores crisis que existieron en México en la época de López Portillo, que cínicamente inventó sus petrobonos, que le dio otro valor al dólar comprado en México que el que se tenía, o sea, una irregularidad tremenda. Cuando México quiso entrar al TLC, de las grandes exigencias que le hicieron es, debes tener una rectoría imparcial, técnica y profesional de tu economía.
Y de ahí nace el Banco Central, el Banco de México, como órgano autónomo. Luego también en este escenario de mostrarse como un Estado moderno que no tenía una situación de estar en contra de la protección y defensa de los derechos humanos, con propuesta de don Jorge Carpizo en ese entonces, recuerden que él no solo fue ministro de la Corte, procurador, sino fue el primer ombudsman. Y él, desde la Secretaría de Gobernación, que era una dirección, le da la naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo a la que ahora conocemos como CNDH. Entonces teníamos a los primeros órganos autónomos, que era en materia económica, Banco de México, en materia de derechos humanos, la CNDH, y luego se hace esta transformación, sobre todo con la llegada de Cedillo, todo un momento convulso en México, un magnicidio lamentable de asesinato de un candidato que era en potencia el próximo presidente. Entonces se da toda una serie de elementos para que se saliera la Secretaría de Gobernación de organizar las elecciones. Y por primera vez se crea un IFE en ese entonces ciudadano, que es ahora el INE. Entonces, en materia electoral, otro órgano constitucional autónomo. Evolucionan estas exigencias y se da a partir de la alternancia en el poder del 2000 la exigencia de que hubiera transparencia. En México, el derecho de acceso a la información no se reconoció en la Constitución de 1917. Fue hasta 1977 que se integró una sola frase en el artículo sexto, que era un solo párrafo, donde se decía, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Punto. Pero no daba mecanismo ni garantismo, nada, o sea, no existían formas de hacer valer ese derecho. Viene la alternancia en el poder y desde la sociedad civil, y justo, fíjense qué interesante ahorita estar en este escenario de discusión, porque fue el llamado Grupo Oaxaca. ¿Qué era el Grupo Oaxaca? Pues fue un foro que se hizo en el estado de Oaxaca, donde, lo siento, pero es real, pues no había ninguna persona oriunda de Oaxaca, si no eran periodistas, académicos, investigadores, que en un foro en el estado de Oaxaca dijeron, te queremos nuestra ley de transparencia. De ahí nace el Grupo Oaxaca y no es ninguna concesión de Vicente Fox, ¿eh? Lo más que hay que decirle a Fox es que no sabía lo que aprobaba. Simplemente permitió que circulara, la sociedad civil planteó, fue aprobado y nació la ley de transparencia. Conste, con el llamado IFAI. Tengan en cuenta esa parte que les estoy diciendo del IFAI, porque el IFAI era un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo. Así nació el IFAI. Fue hasta la tercera reforma, el artículo sexto, hoy día tiene 7 reformas. Tenía 6 desde 1977 hasta la fecha. Tiene 7 reformas. Una de ellas fue darle la autonomía constitucional al INAI. Y posteriormente se modifica ese artículo sexto, se le agrega un apartado B y también nace el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, el IFT. Y también la COFESE, la Comisión Federal de Competencia. Entonces, como van viendo, se iba generando la creación de órganos autónomos en función de materia para garantizar autonomía, independencia, profesionalismo, etcétera. Bueno, tenemos entonces Banco de México, CNDH, IFE, INAI, IFT, COFESE, y se da el INEE, que fue el primero que se desapareció al inicio del sexenio, que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Le quitan la naturaleza de autonomía constitucional, la regresan a la SEP como una instancia dentro de la Secretaría, pero la centralizan. Se da la modificación de las fiscalías, dejan de ser procuradurías y todas las fiscalías se hacen autónomas constitucionales, que es la otra instancia. Desde la época de Calderón, que fue un escándalo cuando quiso manipular cifras de pobreza, se exigió que nunca más el INEGI fuera una instancia subordinada del Estado y también entonces entra a lo que es los órganos constitucionales autónomos. Bueno, todo eso se dio toda una serie de actualizaciones desde noventas hasta casi mediados del 2000, primer lustro del 2000, 2010 máximo. Llega el nuevo sexenio del periodo anterior y dice, esto es un abuso, es un exceso, y también hay que decirlo con toda claridad. Sí, sí fue un abuso. Sí, sí fue un exceso.
sí se generaron burocracias innecesarias, sí se crearon cargas al erario injustificables y ante los embates, cuando ya se empezó a descalificar a estas instancias, pues no rindieron cuentas. Lo que más les falló fue generar la autocrítica y mostrarse ante la sociedad para justo, pues, lograr su permanencia, pero con una reestructura fundacional. No se hizo, se manejó pésimo. Y en el caso del INAI en particular, pues lamentable, o sea, el hecho de que estando otros comisionados de otra época usaran una tarjeta de pago de viáticos para ir a un table dance y usar la factura. Y luego reservar esa factura por 10 años. Pues vean la realidad, pasaron esos 10 años. Y esos mismos comisionados se autonombraron directores cuando acabó su gestión, o sea, se quedaron cobrando todavía en otra función. Les revienta el que se abre esa factura, por lo menos en decencia renunciaron, pero le hicieron un daño fatal a la institución. Aparte que, pues el turismo, un turismo de veras excesivo, en el si iban a un foro que era un martes, se viajaba desde domingo, un foro en Nueva York. El martes es el foro. Pues lo lógico es que lleguen un lunes, para no perder por cualquier cosa el vuelo, hacer el evento si es por la mañana y regresar en la misma tarde. No. Se iban los domingos, regresaban el siguiente domingo con cargo al erario, toda la semana en viáticos. Entonces, cuando empieza a verse esto, pues sí, sí, la verdad, pues desconsuela ser la parte de decir, claro que hay un objetivo, claro que había una situación más que idónea, pero no nos dieron muchos elementos de defensa para decir debían permanecer. Y entonces se viene esta vorágine ya del borrón. Váyanse todas esas instancias no liberales, váyanse todos esos excesos de gasto, y solo ya para empezar al revés, no tanto para decir ya quienes se fueron, es quienes se quedaron. Solo permanecen como órganos constitucionales el Banco de México, la CNDH, el INE, la Fiscalía y el INEGI. Son las instancias que conservaron. Y el INEGI absorbió facultades de la Coneval, pero recuerden que no era autónomo plenos, pero sí estaba con ciertas. Hay autonomía constitucional y hay instancias con cierta autonomía, como lo podría ser la Auditoría Superior de la Federación. Esta es la historia, literal, decirlo con toda claridad, del por qué se llegó a este momento. Y lo que ustedes van a ver en esta reforma también es bien interesante. Lo que más se ve en la reforma constitucional son supresiones. Aquí tal cual artículo sexto. El artículo sexto, la que nos interesa a nosotros, empezó primero con un solo párrafo, como les decía, luego se hicieron 7 párrafos, luego se hicieron un preámbulo de 3 párrafos y este apartado A con 8 fracciones, luego se le agregó el apartado B para todo lo de Telecom, que ahí es donde anclaron también a su órgano constitucional autónomo. A nosotros nos interesa el tema del derecho de acceso a la información. ¿Cómo quedó este artículo sexto? Se deja, digamos, el preámbulo que viene conforme al estándar internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mm, no hay, digamos, un cambio, no se toca tal cual. Y aquí lo manejan tanto ya de lo que se va a dar tanto para Telecom como para lo que es el acceso a la información, protección de datos, a que regresa al Ejecutivo Federal. Y lo que vemos entonces es que la instrucción es que todas las constituciones deberán replicar lo que se hizo en la Constitución Federal. Así se dice, replicar, así lo manejan. ¿Qué implica? Que así como el INAI se suprime, y vean cómo se suprime. Toda la forma de cómo se tenía que seleccionar y cómo se iban a organizar y de dónde partían, etcétera, aquí está. Se deroga párrafo, se deroga párrafo, se deroga párrafo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 párrafos. ¿Por qué 12 párrafos? Porque ahí venía
que cómo se iba a conformar con 7 integrantes, que cómo se iba a dar un consejo ciudadano, que cómo se tenía que postular por parte de diversos sectores, que cómo se tenía que dar la mayoría calificada, que cómo el Ejecutivo podía objetar elecciones, curiosamente jamás había hecho hasta el sexenio de Andrés Manuel, donde ya habían elegido dos, una comisionada y un comisionado, lo objeta, que era su derecho constitucional, y desde ahí no nombraron a nadie. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en esta reforma, si se dan cuenta? Son supresiones. No, no hay una, técnicamente hablando, o sea, no, no estamos hablando de una reforma, sino están retirando la instancia autónoma constitucional. ¿Qué se tendría que hacer en todas las constituciones? Si la instrucción del mandato federal y conste, tenemos una gran ficción en nuestro sistema jurídico. La constitución no puede ser inconstitucional. Así. Por lo tanto, ninguna constitución local, por jerarquía, acuérdense la clásica frase de quien puede lo más, puede lo menos, pero quien puede lo menos, no puede lo más. Ninguna constitución local puede ir contra la instrucción del mandato de la Constitución Federal. Y si está instruyendo que se replique, todas las constituciones en su apartado donde hayan anclado la existencia del órgano constitucional autónomo de transparencia, lo deberá suprimir. ¿Qué libertad les da? Igual que en la Constitución Federal. El Ejecutivo determinará a dónde va a anclar ahora esta instancia de revisión. Cuidado, ¿qué están diciendo con esto? Que no desapareció el derecho de acceso a la información pública, Cuidado, no desaparece. Lo que hay es un cambio estructural de ante quién acudimos en el momento que haya una inconformidad en nuestro ejercicio del derecho de acceso o en la protección de los datos personales en posesión de particulares o en posesión de sujetos obligados. Así que todas las constituciones, si se va a emitir una nueva constitución para el estado de Oaxaca, ya no va a contemplar un órgano autónomo en materia de transparencia. Eh, También, si se dan cuenta, muchas de las otras instancias, en el caso de la COFES, el IFT, no eran instancias con réplica local. Los únicos que tienen réplica local eran en materia electoral, en derechos humanos y en materia de transparencia. Como no tocó la CNDH, siguen existiendo 32 organismos de protectores de derechos humanos en el país. El Banco de México nunca ha tenido, es único, es central, punto. No hay una réplica, digamos, tampoco el INEGI. Las fiscalías sí tienen una naturaleza similar a la Fiscalía General a nivel local. Esas no se tocaron. Pero aquí, como pueden observar, con esta derogación, pues se va, y así es, se van en cada uno de los artículos donde ustedes van a encontrar que se suprimen estos órganos autónomos. Y es lo que va a aparecer, derogación de párrafos. Entonces, yo la verdad haciendo un ejercicio, sí hay unos cambios estructurales, pero hay otros que casi casi se agarran su constitución de 1990, 93 para que esté la CNDH y está como que en esa fotografía, toda la parte, era ya sin existencia de estos órganos autónomos, ¿no? Entonces, en esta parte, pues ya tenemos, ¿no? Y bueno, ahorita adelantándome un poco, aquí sé que así con la desaparición del INAI y los órganos autónomos similares, ¿qué formas tenemos ahora? Ah, no se pierdan lo que voy a decir en este momento. Ahora sí que me sigo para que vean ustedes cómo se hicieron cada una de las modificaciones. Esta es exclusivamente de la que tiene que ver con la llamada simplificación administrativa. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Que entra en vigor a partir de que se dé en su momento la publicación, que ya fue 20 de diciembre, y luego el Congreso tendrá un plazo de 90 días. Ya fueron y ya lo hizo. Aguas, ahorita vamos a ver esto. ¿En dónde va a hacer las adecuaciones a las leyes? Entonces, lo que les decía, al Poder Ejecutivo le dieron la atribución de que definiera dónde quería anclar. Si la presidenta hubiera querido hacerlo como fue en su momento en el sexenio de Fox, ella hubiera podido crear un organismo descentralizado de presidencia. No lo hizo así. Ella lo que hace es, primero, que fue un tema de ida y vuelta,
Primero emiten la ley orgánica con sus reformas, que es una de las atribuciones de toda presidencia, que cuando llega, una de las primeras iniciativas que envía son cómo va a organizar y qué nombres y demás, porque más allá de nombres son atribuciones a lo que es la administración pública centralizada y descentralizada. Y entonces la presidenta cambia a la función pública por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A raíz de que ya se emite la reforma constitucional y se da el plazo al Congreso, la presidenta envía sus propuestas, que es a lo que ya nos interesa a nosotros en esta presentación, envía su propuesta ya de lo que va a ser la Ley General de Transparencia en materia federal y al ser una ley general concurrente con las materias locales. Cuidado con esto. Aquí, si se dan cuenta, también se dice, los actos jurídicos emitidos por el INAI y todos los que están desapareciendo y también otras entidades como las de hidrocarburos que tenían cierta autonomía y también las fusionaron, ya sea Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, etcétera. Todo esto se reconoce obvio que va a seguir teniendo vigencia, o sea, no es de que como desaparece la instancia, ya algún acuerdo internacional, algo que hayan suscrito se suspende. Aquí también todo el mundo se fue con la finta. Vean este fue dolorosísimo. Los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad en los términos de la legislación aplicable. Si estás desapareciendo a una instancia y dices que le vas a garantizar sus derechos laborales, eso es lo que estás diciendo. Garantizar sus derechos laborales, no garantizar su estabilidad en el empleo. Por lo tanto, como todos apreciamos que fue sobre todo lo que detonó inicialmente el INAI, pues al desaparecer el patrón, procede tu liquidación, terminó tu materia de trabajo. O sea, no es que nos va a absorber la Secretaría Anticorrupción, que es donde anclaron estos derechos. No, no es obligación. Perdón, ahí dice el séptimo, siempre lo dijo. A mí la verdad me llamó, es que de veras, sí, sí es muy triste ver la falta de altura de miras de las autoridades que tienen estas responsabilidades. Si el INAI ya estaba viendo que lo iban a desaparecer, díganme quién en su sano juicio, cuando se estaba debatiendo el presupuesto, no pidió que se etiquetara un rubro para liquidaciones, para indemnizaciones de pago de antigüedad, de prestaciones. No lo contemplaron. Esto que se hizo gracias a que cerraron aquí calles, los trabajadores, son más de 746 trabajadoras y trabajadores que muchos de ellos están desde el primer día, que tienen más de 25 años trabajando ahí. Que hicieron su forma de vida ahí. Bueno, desapareció tu patrón. No hay garantía que te absorba la otra instancia. Si te absorbe, como se ha contemplado, será cuando más 300, porque estamos hablando de una reforma de simplificación administrativa. Sería absurdo que desaparezca una instancia para quedarme con toda la masa burocrática. O sea, véanlo en el sentido de la propia reforma. Pues bueno, aquí lo dijeron, ¿eh? Y bueno, no se aplicaron, supongo dieron alguna ampliación presupuestal porque al INAI, en cuanto ya se da esta propuesta, en el presupuesto solo le dejaron lo suficiente para que actuara hasta el primer trimestre del año. Punto. No había forma que se prolongara a abril o mayo su propia actividad. Ya no tenían para pagar la partida más importante, que es la partida 1000, la de salarios y prestaciones. Entonces aquí se contempló y vienen todas las instancias, se dan 90 días. Bueno, dejemos esto y vamos a la que hizo, en este caso, presidencia. Déjenme ver si es esta. Ah, espérenme, es que primero, es clásico de Zoom, permítanme, perdón. Primero debo ponerme justo en la pantalla que quiero abrir para que se ponga lo que les quiero mostrar. Ahora sí, se los comparto. Después de la pandemia, espero que todos estén bien y que no haya sido tan tortuosa, pues todo le movimos, ya le aprendimos hasta los que éramos los menos cibernéticos como su servidora, pero bueno, ahí va. Miren, esta es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Primera aclaración. Desaparece la ley federal. Ya no existe. En nuestro sistema jurídico antes teníamos, derivado del artículo sexto y 16 constitucional, una ley general de transparencia y acceso a la información pública, una ley federal de transparencia y acceso a la información pública y 32 leyes locales. O sea,
que cualquier persona que quisiera conocer el marco normativo de la transparencia y acceso a la información pública en nuestro país tenía que revisar 34 legislaciones. ¿Qué es lo primero que mandó a instruir en la propuesta presidencia? Se abrogan todas. Cuidado si sus archivos, ustedes tienen la ley general antes de, aquí está la fecha de publicación de esta, que es el 20 de marzo. Fíjense, cumplieron, pero como ingleses, ¿eh? 20 de diciembre se estaba publicando, se dieron los 90 días, 20 de marzo ya tenían la publicación de estas leyes. Cualquiera que tenga la Ley General de Transparencia o la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares anteriores al 20 de marzo de 2025 ya están abrogadas. No fue una modificación de ley. Todos creíamos que derivado de la reforma constitucional donde se suprimía el órgano autónomo, simplemente se iba a cambiar el capítulo de las leyes donde el INAI participaba protegiendo datos o revisando los temas de acceso. No, abrogaron las tres leyes, las cuatro, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, la de protección de datos en posesión de sujetos obligados, la de protección de datos en posesión de particulares. Los cuatro instrumentos fueron abrogados. Punto. ¿Qué pasa a partir del 20 de marzo que ya se publicó esto? Y aguas porque sí, de repente se recurrió hasta la numeralia. ¿Qué hicieron en presidencia? La verdad, yo no lo entendí. Hacen una abrogación, pero el 70% de las leyes que abrogaron son idénticas a las nuevas que propusieron. Entonces, en materia de la Ley General de Transparencia, que ahora es el único instrumento federal, ya no existe, y ahí sí es casi para examen de si alguien está actualizado, alguien que me invoque Ley Federal de Transparencia es que no ha leído las reformas, que no trae el chip. Ya no es vigente, salvo para los casos que obvio se tienen que resolver bajo ese escenario. ¿Qué se hizo entonces? Se hizo el decreto, se abrogaron estas disposiciones, vean aquí tal cual se dice. Ah, y aparte otra genialidad, no diferenciaron transitorios entre las leyes de transparencia y las de datos personales. Así que es el mismo transitorio para las tres leyes. Es también atípico en técnica legislativa que no tengan más, si se están abrogando, cada ley su determinada transitorio para lo suyo. Pero bueno, aquí en uno solo. Acá están las abrogaciones. También el acuerdo del programa de verificación. Vean, esto es bien interesante, ¿eh? Se suspendieron muchos plazos. En este momento, si el INAI hubiera estado revisando atribuciones, en materia de transparencia, no está ocurriendo ahorita ni este acuerdo y no están haciéndose evaluaciones. Esas están muy importantes porque están, obvio, en la entrega de excepción. Ahora, se maneja que se dan los plazos porque recuerden, y la pregunta que me decían ya para cerrar y entrar al debate, bueno, al intercambio. ¿Quién va a ver ahora cuando haya una inconformidad en materia de acceso a la información pública? Ya sea que no me contesten, que no me gustó lo que contestaron, que me es incompleto. Antes era el INAI para todo. Ahora será la eh, instancia de órgano descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llamado Transparencia para el Pueblo. Transparencia para el Pueblo verá exclusivamente acceso a información de gobierno federal del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, en su órgano de Contraloría, instalará el área para revisar la transparencia en materia del Poder Legislativo. El Poder Judicial, que este es el peor, va a tener que crear jueces y magistrados especializados. Vean esta, y digo que es lo peor, ¿por qué? Porque acaban de hacer la gran reforma estructural del Poder Judicial. Justo en este momento estamos en campaña de las personas que van a aspirar a ser electas. No venía en la reforma del Poder Judicial. Y aquí se está diciendo que deben crearse instancias especializadas, no existen, ¿eh? Juzgados especializados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos. Entonces, esa es otra instancia. El INE deberá crear su instancia, que ya la aprobaron, ¿eh? Ya también apenas en Semana Santa, ¿eh? Fue de esas aprobaciones de que ya se le estaba pasando el tiempo, y crearon su acuerdo para decir en qué instancia para partidos políticos. Y en materia laboral, también
ahí va a tener su propia instancia. Entonces, fíjense, es para el Ejecutivo, transparencia para el pueblo. Para el Legislativo, su área en Contraloría. Para el Judicial, juzgados y magistrados especializados. Para el INE, su instancia que generen por acuerdo. Materia laboral, otra instancia. Y los órganos autónomos que todavía quedan del INEGI, el Banco de México, etcétera, en su área de Contraloría, crear su instancia. ¿Qué implica? Que en materia local, cada gobernador o gobernadora determinará en sus secretarías si se lo asigna a una secretaría, porque no tiene que hacerlo idéntico de que sea un descentralizado, cuidado, hasta ahí no llega la reforma. Solo dice, replica al desaparecer la instancia constitucional. Y tú, en tu federalismo, en tu soberanía, decide dónde quieres anclar la nueva instancia. Si se replica igual, sería o el área de Contraloría o si existe un equivalente a función pública o anticorrupción en el Estado, a donde se ancla el descentralizado de transparencia. Pero cuidado, ya dije que el de transparencia para el pueblo solo ve transparencia y acceso a la información. La protección de datos de todo, los sujetos obligados federales, todos, ahí sí no es por instancia, va a ser la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Qué implica? Que aquí ya se parte incluso no solo la autoridad, sino la materia. Si a mí alguien me vulnera mi protección de datos o no me concede los derechos arco de acceso, rectificación, cancelación o oposición, no me lo concede, en este caso de cualquier instancia del gobierno federal, no me lo va a resolver Transparencia para el Pueblo, me lo va a resolver la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Qué hicieron estas instancias a raíz de estas modificaciones? Crearon el reglamento de transparencia para el pueblo y cambiaron la ley orgánica. Cuidado, ya se había cambiado en diciembre, como les digo, para darle atribuciones a anticorrupción y buen gobierno. Pero como surge esta otra, el 20 de marzo, se vuelve a cambiar también el 20 de marzo y se crean 7 direcciones generales en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que, y 7 direcciones generales en Transparencia para el Pueblo. Son 14. Entonces dirán, ay, qué barbaridad, son muchas. No, recuerden que el INAI tenía 25 direcciones generales. Y les recuerdo que el salario de una dirección general es de 95,000, ¿eh? O sea, también para que vean cómo estaban los excesos. Vuelvo al punto. Entonces, en este momento, ¿cómo está la fotografía? Ya tenemos modificación constitucional, les está corriendo el tiempo a todos los estados para hacer sus modificaciones constitucionales a partir de que saliera este decreto, no de la Constitución en diciembre, sino a partir de marzo. Segunda, les está corriendo el tiempo que una vez que modifiquen su constitución, la propio gobernador o gobernadora mande su propuesta, como lo hizo el Ejecutivo, para cambiar su ley local de transparencia y la ley local de protección de datos en posesión de sujetos obligados, porque recuerden que la que es en particulares, esa es federal y solo es una. Y en este momento están suspendidos plazos, 90 días para todo en la materia de lo que llevaba el INAI. Y el más largo es de 180 días a 6 meses para el Poder Judicial, porque le están metiendo la obligación de crear órganos especializados cuando apenas se está reconformando a partir de octubre de este año la propia Corte. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo se anticipa a que se logre en un plazo de los 3 meses razonables las modificaciones constitucionales, o sea, abril, mayo, junio. Para junio, todos los estados deben tener ya estas adecuaciones constitucionales. Y depende cada estado su transitorio constitucional local, el periodo que se den para modificar la ley local y generar las nuevas instancias internas. Se centralizó, literal, se centralizó la instancia. Y entonces, en materia federal yo sí anticipo que por lo menos la Corte va a necesitar una ampliación. No pueden llegar a instalarse y luego ya generar nuevas instancias, pero bueno, en el escenario les están dando 6 meses a partir de marzo, que es casi pegado a que se estén instalando las nuevas autoridades a partir de octubre. Entonces, pues no los quiero espantar más, les dejo esta actualización literal, como pueden apreciar, no es más que la revisión de puros transitorios. Y bueno, entro a la apertura a cualquier duda o comentario para dispensarme ya en atención que había avisado al inicio de la presentación, que tengo otro compromiso, pero que espero tengan ustedes
pues esto creo que lo están grabando, lo pueden revisar con más calmita después, con todo gusto. Y pues preparar quizá en otro momento, la verdad, esto amerita un estudio más amplio de las direcciones. En este momento, por ejemplo, las universidades no crean instancias aparte, van a estar con la instancia local, pero todavía no se sabe qué dirección, en el caso, por ejemplo, de anticorrupción, no se sabe qué dirección las va a anclar. Sí se saben las de datos personales, no se saben las direcciones de transparencia para el pueblo, porque se están instaurando. Yo espero que la próxima semana que ya termine la entrega-recepción del INAI, porque ya liquidaron a todos, en el INAI, ya terminando, ya designen a la persona titular de Transparencia para el Pueblo. A la fecha ni siquiera tiene un titular, lo está manejando todo la Secretaría. Entonces, esa es la fotografía, ¿eh? Como nunca, y yo creo que en esta materia que nos tocó estudiar de hace años, pues estamos volviendo a aprender, literal. Todo es nuevo, ¿eh? Nuevas reglas, nuevo juego, nuevas instancias, y sí nos obliga, en cuanto van saliendo las normatividades, actualizarnos en el momento. Con la situación les digo que todavía, si me preguntaran de, oye, ¿qué va a pasar aquí o acá? No les tendré una respuesta, porque está evento a evento. Eso sí, nada es eterno. No pasarán más de 6 meses en que sí tengamos ya otra vez ya esta fotografía, algo fijo de lo que va a ser la nueva forma de ejercer el derecho de acceso a la información en nuestro país. No entra libertad de expresión porque afortunadamente no ha cambiado nada. La tentación de la otra ley sería para otro tema. En el materia de radio, telecomunicación, cinematografía, no procedió. Es una violación flagrante e inconvencional a que no puede haber censura previa. Se va a discutir, esperemos no prospere. Pero salvo eso, en materia de libertad de expresión no cambió el artículo séptimo constitucional y no hay cambios sustanciales como que les dijera yo alerta o algo, no. Sí, la propuesta que está ahorita en el debate va a haber un periodo extraordinario porque urge por el tema del IFT, todo el aspecto de esta legislación secundaria, pero no hay pues esta parte, ¿no? Entonces, pues les agradezco siempre su amable atención y regreso acá al uso de la voz a nuestro querido anfitrión. Doctora Perla Gómez, muchísimas gracias, muy amable. Sin duda hay muchos elementos que nos dejan en el análisis en lo que pueda llegar a pasar. En términos muy prácticos, ya lo comentaba usted, no hay una respuesta puesto que se están construyendo todas estas reglas. Pero a la luz de toda esta gama de derechos humanos y todo este bloque de tratados internacionales que de repente México se jacta de firmar y que de manera pomposa pues hace mucha fiesta para todos estos tratados y que en muchas de las ocasiones es lo que menos se cumple. ¿Cuál es el panorama internacional de México en acceso a la información? Bueno, México era el referente, sobre todo en Latinoamérica. Las leyes modelos que sacó la OEA se basaron en la ley, todavía con todo y lo incipiente y sobre todo muchos estados de la República tenían incluso mejores normatividades que la ley federal en su momento y tenían esa referencia. ¿Qué está pasando en este momento? Recuerden que, pues sí fueron objetadas tardíamente, ¿eh? La verdad nadie se aplicó en su momento a hacer el debate y encarecer el discurso en el debate, tal cual debe ser. Así que se fueron a la OEA. Acaba de ser hace menos de un mes, cuando ya estaban aprobando estas leyes, otra vez tardíamente, sacaron el exhorto, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que era importante el aspecto de que hubiera un órgano autónomo externo al Ejecutivo para este manejo. Esto de la Comisión Interamericana va a pasar a la Corte Interamericana, pero acuérdense, todo caso, por muy rápido que se dirima, tarda de 7 a 11 años en la Corte Interamericana. Y sí, casi les puedo apostar que quizá de 7 a 11 años nos van a condenar a una violación en materia de la Convención en cuanto a la instancia autónoma del órgano. Pero eso también no necesariamente tiene que ser atendible por el Estado mexicano, aunque sí lo señala pues con una violación. Y la otra es que no interrumpe la vigencia de todo lo que se está instaurando. Entonces, en este momento sí se puede anticipar que el hecho de restarle autonomía, en vez de haber hecho una reestructuración y simplificar la instancia, volverla a centralizar y crear 6 instancias, sí puede considerarse una violación al esquema, pero de la ley modelo, cuidado, porque de la convención y del pacto no señala al órgano autónomo. O sea, cada país, por ejemplo, en materia de datos personales, en España tiene una oficina centralizada. Y tienen razón, la de datos personales no necesita necesariamente una autonomía, sino una protección. Entonces, está en debate, ya dependerá cómo se defiende el Estado mexicano. Técnicamente hablando, cumplió los requisitos de forma y fondo en cuanto a lo que son sus mayorías y es válido.
Eso también hay que decirlo. Entonces, mucho cuidado también el que diga, no, no lo atiendo, no lo acato, no lo hago, no. Cuidado. Porque si está vigente y pues antes que nada se honra el principio de la ley y si la ley cambió, pues ahora serán las nuevas reglas de esa ley. Si alguno de los compañeros desea hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta, comentario, abrimos el micrófono, ya que como lo habíamos mencionado al inicio, la doctora Perla Gómez, nos había comentado de que a las 8 tiene otra actividad y respetando pues el tiempo de todos, si alguien desea hacer otra pregunta, adelante. Sí, más bien ya en 5 minutos, discúlpenme, yo atiendo la siguiente pregunta y ya me tengo que desenchufar, pero les dejo el compromiso de abrir en otro espacio con todo gusto más análisis, porque sí, sentí que me quedé corta, pero es muchísima información. Está Claudia Claudia Martínez, Fernández, que no le veo completo, pero sí, Claudia Martínez, tu micrófono, Claudia. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a la doctora. De verdad, yo estoy todavía así como en shock con toda la información que nos proporcionó de una manera muy ágil y pues bastante completa, aún dentro de su complejidad. Mi pregunta va a esto, atendiendo sus tiempos y con pues con todo el interés de que haya otra próxima participación de usted con nosotros. Eh, Todas estas reformas que se están haciendo en este gobierno, esta premura o estos vacíos que se están quedando, finalmente mi pregunta sería, ¿van en detrimento de la democracia en el país y de los derechos ciudadanos? pues es que yo creo que aquí más que hablar de si retira o no retira derechos, lo que es un cambio estructural a actores políticos. O sea, así como se creó un esquema y entraron cierto sector de actores políticos, operadores jurídicos a empoderarse, llega un nuevo grupo y hace un reajuste para que llegue ese grupo. Preocupa quizá la parte de la elección en el caso de la Corte porque el único ejemplo que es Bolivia no le salió bien y también está impugnado. Entonces, bueno, eso, el clásico de todo el mundo está diciendo, se los dicen, ¿no? Sí está generando un debate, digamos, más de preocupación. Las demás modificaciones, hay organismos que a lo mejor siendo centralizados van a funcionar mejor y había una situación exagerada de burocracia. Pero aquí son las alertas donde, por ejemplo, esto, ¿no? De que querían bloquear señales virtuales. A ver, cuidado, ¿no? Esa no se puede permitir. Situaciones donde se están cambiando naturalezas jurídicas, pero insisto, la cuestión es, efectivamente, no les está ya funcionando, y yo creo que eso va a ser ya un tema que van a tener que valorar, el que aunque tengan mayoría, se quieran saltar las fases de discusión. En democracia se blindan más las propuestas cuando se debaten, cuando se ganan en el debate público. Entonces, eso de que esta última ley la tenían el jueves a las 10 de la noche y a las 10 de la mañana ya la estaban dictaminando sin lectura y ya querían dar un madruguete casi casi previo a la misa de entierro del Santo Padre y al mismo tiempo regresando de vacaciones la gente, cuidado, eso no se hace, ¿no? O sea, es un tema como de cuidar las formas, sobre todo porque tienen su mayoría, pero el abrir los debates tampoco garantiza que atiendan las propuestas que se plantean. Entonces, yo creo que aquí más bien es el clásico de una, informarnos, dos, que no nos pasen de noche estas propuestas. Casi la mayoría donde se hubieran podido hacer momentos de incidencia, sí fue de que todos le apostaron al electoral y perdón, o sea, los que no somos políticos de profesión y hay un ejercicio para acceder a un poder, como academia, como investigadores, sí tenemos que ser más proactivos en alertar en el debate para que se mejoren las propuestas. Entonces, yo la verdad en este momento, como está todavía esta vorágine, hasta que no se asiente y empecemos a ver las consecuencias, pues no puedo hacer un futurismo, ¿no? Pero sí alertar ciertos momentos que sí preocupan y otras cuestiones que en principio, la verdad, pues no está mal, ¿eh? Siendo una nueva instancia política la que llega, se vale y lo han hecho otros gobiernos, no es que aquí tardaron mucho tiempo los otros en hacer los cambios. Vamos a ver aquí sí más en el entorno nacional e internacional cómo se va a defender estas nuevas instancias. Gracias. Al contrario, gracias.
Respetando los tiempos de la doctora Perla Gómez, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que nos siguieron en el webinar. Desde luego que los invitamos para el próximo lunes con otro tema y sobre todo, pues agradecerle por toda esta amplia gama de conocimientos que nos ha compartido de manera muy sencilla y muy práctica por toda la experiencia que tiene. Doctora Perla Gómez, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, un gusto como siempre y esperemos que en algún momento sea en su bella tierra echándonos esas deliciosas enchiladas de mole negro. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches, hasta luego.